Cuando quieras, Graciela. Vale. Bueno, el tema que me tocó desarrollar a mí son complicaciones renales más frecuentes en pacientes críticos. Y para este tema yo pude redactar tres objetivos bastante sencillitos, que serían identificar las causas y factores de riesgo de las complicaciones renales en pacientes críticos, reconocer los signos y síntomas de las complicaciones renales en pacientes críticos y desarrollar habilidades para poder evaluar y diagnosticar las complicaciones más frecuentes en pacientes críticos. La siguiente, insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es un síndrome que se caracteriza por un rápido descenso de la filtración glomerular que se produce en horas o semanas y como consecuencia determina la retención de productos nitrogenados en sangre. En terapia intensiva y en nefrología, la noción de la insuficiencia renal aguda se relaciona con disfunción orgánica grave y se ha reconocido la importancia de las disminuciones moderadas de la función renal como predictor independiente de la morbimortalidad. La mortalidad en esta entidad no se ha modificado en los últimos 50 años, aunque sí hubo un cambio en el patrón epidemiológico. En caso de insuficiencia renal aguda grave, como envenenamiento, lesiones graves, infecciones graves u otras condiciones médicas agudas, la hemodiálisis puede ser necesaria para ayudar a eliminar los productos de desechos y líquidos acumulados. El siguiente. El fallo renal agudo es un deterioro repentino y significativo de la función renal que puede ocurrir en un plazo de horas o días y que puede ser causado por una variedad de factores como la falta de flujo sanguíneo, la exposición a toxinas, la infección o la lesión física. Generalmente las lesiones físicas se deben a accidentes, traumas, quemaduras, y la exposición a toxina, los más comunes hoy en día son los pesticidas, o sea, la gente que trabaja en el campo y sus empleadores no les brindan los equipos de protección, vienen contaminados generalmente con aluminio y entran a diálisis. La siguiente. Definición y causa del fallo renal se debe a un deterioro abrupto de la función renal excretora, hay un aumento en la creatinina plasmática y hay una reducción del flujo urinario. Muchas veces ocurren las dos cosas, aumenta la creatinina en sangre y el paciente automáticamente deja de orinar, y en otras oportunidades hay solamente aumento de la creatinina. Otras causas pueden ser alteraciones funcionales, daño estructural, toxinas, sepsis y shock. La incidencia del fallo renal agudo entre 20 y 200 millones de habitantes, y la prevalencia es entre un 7 y un 18% de los ingresos hospitalarios. El 50% se da en unidades de cuidados críticos. La asociación con sepsis y shock séptico es del 25 al 75% de los casos. Algunas manifestaciones del fallo renal es la pérdida de la homeostasis de fluidos y electrolitos, acumulación de desechos nitrogenados y otros metabolitos, manifestaciones de la uremia, acumulación de agua y sodio, hipercalemia, o sea, el paciente va a tener un exceso de potasio generalmente son hipercalemia leve. El paciente tiene un valor más o menos de 6,5 miliequivalentes por litros de potasio, o sea que tiene alta, y acidosis metabólica.
La siguiente. En el fallo renal agudo, el tratamiento de reemplazo renal se deben tener en cuenta ciertas generalidades, como por ejemplo el objetivo del reemplazo renal en estos pacientes es para depurar, hacer una depuración extracorpórea de la sangre para así eliminar el exceso de agua, el sal y otros solutos que el paciente está reteniendo. El método es la utilización de una membrana semipermeable impulsada por una bomba de extracción en una máquina de diálisis. Los requisitos, o sea, el paciente tiene que tener un catéter venoso central de doble lumen y este catéter tiene que estar conectado al circuito de diálisis para poder comenzar con la hemodiálisis. Los componentes del sistema de diálisis tenemos el hemodializador o hemofiltro, que es un conjunto de fibras huecas con membranas semipermeables que dependiendo del peso del paciente existen distintas medidas de filtro. Después tenemos las de membranas semipermeables que divide el dializador en dos compartimentos, en el compartimiento sanguíneo y el compartimiento del dializado. Los mecanismos de remoción de sustancias existen tres tipos. La de difusión, que es un proceso por el cual las moléculas de las sustancias tóxicas se mueven desde la sangre hacia el líquido de diálisis a través del filtro artificial. El otro mecanismo de remoción es por convección, cuando las moléculas de la sustancia tóxica se mueven desde la sangre hacia el líquido de diálisis debido a la diferencia de presión entre la sangre y el líquido de diálisis. Y el tercer mecanismo de remoción es la absorción, que es un proceso por el cual las moléculas de las sustancias tóxicas se unen a la superficie del filtro artificial. En la difusión, generalmente las sustancias tóxicas que se remueven de la sangre son la urea, el potasio, la creatinina. En el de convección y en el de absorción son los medicamentos en su mayoría. La siguiente. El acceso vascular en el tratamiento de reemplazo renal tenemos la cateterización yugular o femoral, que son procedimientos invasivos que por lo tanto aumentan la morbilidad del paciente. Existen riesgos y esos riesgos son las complicaciones mecánicas. Dentro de esas complicaciones mecánicas tenemos la oclusión del catéter, que pueden ocurrir debido a la formación de coágulos o a la acumulación de fibrina, la malposición del catéter, que puede suceder durante la inserción o después de la inserción y provoca problemas de flujo o también puede ocluir el catéter. Plegamiento del catéter, que ocurre debido a la flexión o a la torsión del paciente, es decir, generalmente suceden cuando los pacientes están muy inquietos. Ruptura del catéter debido a la presión o a la tensión excesiva del catéter. En nuestro centro hemos tenido pacientes a quienes se le han roto el catéter y esas cosas en ese momento pasaban porque nosotros utilizábamos para la curación del orificio de catéter Pervinox y después usábamos alcohol al 70%. Y en un estudio que se hizo ahí en el Instituto de Cardiología, nos mandaron recomendaciones de que todo paciente que tuviese catéter, las curaciones se debían de hacer con solución fisiológica o con muchina.
que es un desinfectante que nosotros acá en nuestra unidad no teníamos. Entonces, en la actualidad, la curación la hacemos con solución fisiológica, porque lo que hacía el alcohol o el Pervinox en los catéteres resecaban el material del catéter y empezaban a resquebrarse y terminaban rompiéndose. Otras complicaciones muy frecuentes son las infecciones y o las infecciones o trombóticas. Los estudios sobre la localización del acceso vascular, la localización yugular no reduce el riesgo de complicaciones infecciosas en general. La excepción en pacientes con índice de masa corporal mayor a 28,4 tiene mayor riesgo de colonización de dispositivo de diálisis en localización femoral. En realidad, en todos los pacientes que tengan un catéter femoral, el riesgo de infección es mayor, no solo en los pacientes obesos. Hemos tenido pacientes delgados con catéter en la femoral que tienen una mala higiene y se terminan infectando también, o sea que eso es relativo, digamos. La precaución con la cateterización vía subclavia es que existen riesgos de estenosis venosa porque hay un aumento del riesgo de estenosis venosa debido a la inflamación que se produce en la zona. Hay dificultad de acceso vascular a largo plazo en caso de que la función renal no se restablezca y el paciente necesite hacerse una fístula o una prótesis. Generalmente se complica mucho realizarle ese tipo de procedimiento al paciente porque la inflamación y el tejido cicatrizal que produce el catéter genera esos problemas. El siguiente, modalidad de la terapia renal de reemplazo. Existen distintas modalidades de terapias de reemplazo renal utilizadas en pacientes críticamente enfermos. La evidencia es controversial respecto a la tolerancia hemodinámica, sobrevida y recuperación de la función renal, por lo que la indicación debe ser individualizada de acuerdo a criterios clínicos y recursos disponibles. La siguiente. La clasificación por tiempo de permanencia en terapia de reemplazo renal, tenemos la hemodiálisis intermitente y la terapia de reemplazo renal continua. La de intermitente son periodos cortos de permanencia entre 3 y 6 horas y la continua está indicada por 24 horas y mantenida por varios días. Existen desventajas de la terapia renal de reemplazo intermitente, que hay mayor riesgo de hipotensión intradiálisis en pacientes críticamente enfermos, hay mayor estrés circulatorio sistémico, puede exacerbar la lesión cardíaca y el daño de órganos terminales. En cuanto a la mortalidad, según algunos ensayos con 360 pacientes, no hubo diferencia en la mortalidad al día 60 entre hemodiálisis intermitente y continua. Y en otro estudio con 166 pacientes, con mayor mortalidad hospitalaria con hemodiálisis continua respecto a hemodiálisis intermitente. Las ventajas en la hemodiálisis continua, los pacientes con edema cerebral y presión intracraneal elevada con la terapia de reemplazo renal continua es preferible para evitar cambios rápidos en la osmolaridad sérica. Menor riesgo de hipotensión intradiálisis en pacientes críticamente enfermos. La siguiente. Técnicas de remoción de solutos. Acá tenemos la hemodiálisis
la hemofiltración, la hemodiafiltración y la hemoperfusión. La hemodiálisis es la difusión de moléculas desde el compartimiento sanguíneo a la solución del dializado. La hemofiltración es la terapia exclusivamente convectiva que obtiene el ultrafiltrado del plasma a través de una membrana de alto flujo. La hemodiafiltración es la técnica combinada de hemodiálisis y hemofiltración, y la hemoperfusión técnica que utiliza sorbentes específicos para remover sustancias unidas a proteínas o liposolubles. Los dispositivos y membranas específicas tenemos el CytoSorb, que es una columna de absorción específica para remover citoquinas inflamatorias y otros mediadores. El Oxiris, que es una membrana de diálisis que permite la absorción de citoquinas y endotoxinas, además de tener funciones de depuración convectiva. La siguiente. Las indicaciones e inicio de la terapia de reemplazo renal, los factores a considerar, la magnitud de acumulación de fluidos, correlación con mortalidad en pacientes con LRA, severidad de la congestión pulmonar, respuestas a diurético, compromiso hemodinámico, riesgo de muerte, indicaciones de inicio, hipercalemia severa, efectos de la conducción miocárdica o refractaria a manejo médico, acidosis metabólica refractaria, infusión de bicarbonato o acidosis metabólica secundaria a intoxicación por metmorfinas, falla renal persistente por más de 72 horas con valores absolutos de nitrógeno ureico sobre 112 miligramos por decilitros, oliguria o complicaciones derivadas de la uremia, encefalopatía, hemorragias o pericarditis. Momento de inicio. Inicio precoz. Beneficios en paciente postquirúrgico con sobrecarga refractaria de volumen y edema pulmonar. Estrategia de inicio preventiva. No se han demostrado beneficios en sobrevida a corto plazo. La siguiente. Cese de la terapia renal de reemplazo. Se debe tener en cuenta ciertos criterios como la recuperación de la diuresis, si hay un aumento del flujo urinario, descenso espontáneo del nitrógeno ureico y la creatinina, indicadores de recuperación de función renal, estabilidad hemodinámica, ausencia de sobrecarga de fluidos y trastornos hidroelectrolíticos. Otra cosa que se tiene en cuenta es la medición del clearance de creatinina para predecir el cese exitoso de la terapia. El clearance de creatinina de 2 horas mayor a 23 mililitros por minuto es un valor predictivo positivo del 88,8% de probabilidades de no requerir terapia renal de reemplazo en los siguientes 7 días. Si el clearance de creatinina de 6 horas mayor a 22 mililitros por minuto es un alto valor predictivo que no requiere de reemplazo renal en los siguientes 30 días. La siguiente. Estudios sobre el cese de terapia de reemplazo renal, motivos frecuentes, aumento del flujo urinario en un 74%,
normalización del pH en un 70%, adecuación de metas de balance hídrico 54% y normalización de nitrógeno ureico o creatinina en un 39%. El factor predictivo de éxito, flujo urinario mayor a 436 mililitros días sin diuréticos y mayores a 2.330 mililitros días con diuréticos. Los factores de riesgo para requerir tratamiento de reemplazo renal dentro de 30 días, el SOFA score elevado, oliguria menor a 100 mililitros por día, enfermedad renal crónica preexistente y que sean mayores de 65 años de edad. El siguiente. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de la acidosis metabólica, que es un trastorno del equilibrio ácido-base en el cual hay acumulación de ácido en el cuerpo debido a un desequilibrio en la producción y eliminación de ácido o una pérdida excesiva de bicarbonato. Este desequilibrio provoca una disminución en el pH sanguíneo, volviéndolo más ácido de lo normal. El siguiente. La fisiopatología. En condiciones normales, el cuerpo mantiene un equilibrio ácido-base muy regulado, equilibrio esencial para los procesos metabólicos y la actividad enzimática. El pH sanguíneo normal se encuentra entre 7,35 y 7,45. La regulación se lleva a cabo principalmente a través de 3 sistemas: el amortiguador químico, la respiración y la función renal. Las causas de la acidosis metabólica resultan de un aumento en la producción de ácidos. Las condiciones más comunes incluyen la cetoacidosis diabética, donde el cuerpo produce altos niveles de cuerpos cetónicos como resultado de la falta de insulina, y la acidosis láctica, resultado de la acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Las que resultan de una pérdida excesiva de bicarbonato, que puede ocurrir debido a problemas renales, como en la insuficiencia renal crónica, donde la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y reabsorber nutrientes esenciales se ven comprometidas. Otras causas incluyen diarreas prolongadas, donde se pierden grandes cantidades de bicarbonato. Los síntomas en la acidosis metabólica pueden variar ampliamente, dependiendo de las causas subyacentes y de la rapidez con que se desarrolla el trastorno. En general, los síntomas pueden incluir respiración rápida, confusión o letargo, fatiga, y si la acidosis es severa, shock o incluso la muerte. Además, los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, falta de apetito y un sabor metálico en la boca. La siguiente. El diagnóstico de la acidosis metabólica se realiza típicamente a través de análisis de sangre que miden el pH sanguíneo, los niveles de bicarbonato y el anión GAP. El anión GAP es útil para determinar la causa de la acidosis metabólica, pues valores elevados pueden indicar la presencia de acidosis no medidos en la sangre. El tratamiento en caso de cetoacidosis diabética es esencial la administración de insulina para corregir la causa subyacente de la acumulación de cuerpos cetónicos. En situación de acidosis láctica, es crucial tratar la causa subyacente de la hipoxia
para mejorar la oxigenación y disminuir la producción de ácido láctico. En casos donde la pérdida de bicarbonato es un factor, como en diarrea prolongada, la reposición de bicarbonato puede ser necesaria para corregir el déficit. Además, si el trastorno es resultado de una función renal comprometida, pueden requerirse tratamiento para mejorar la función renal o, en caso extremo, diálisis. La prevención de la acidosis metabólica implica el manejo adecuado de las condiciones subyacentes que pueden predisponer a un individuo a este trastorno. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, un control estricto del azúcar en sangre y un manejo adecuado de la dieta y la medicación son fundamentales para prevenir la cetoacidosis. En pacientes con riesgo de acidosis láctica, es vital evitar medicamentos que puedan aumentar el riesgo de acidosis o situaciones que resulten en hipoxia prolongada. La siguiente, hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento médico que se utiliza para tratar a personas con enfermedad renal crónica avanzada o insuficiencia renal aguda grave. Las indicaciones para la hemodiálisis varían según la gravedad de la enfermedad renal y la condición de cada paciente. La siguiente. Las indicaciones para hemodiálisis. Cuando hay acumulación de productos de desechos en la sangre, los riñones no pueden filtrar adecuadamente los productos de desechos y toxinas del cuerpo, se acumulan en la sangre y pueden causar síntomas graves como fatiga, confusión, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Niveles anormales de electrolitos. La insuficiencia renal puede provocar desequilibrios en los niveles de electrolitos en el cuerpo, como el potasio, el sodio y el calcio. La hemodiálisis puede ayudar a corregir estos desequilibrios. Insuficiencia renal aguda. En caso de insuficiencia renal aguda grave, como envenenamiento, lesiones graves, infecciones graves u otras condiciones médicas agudas, la hemodiálisis puede ser necesario para ayudar a eliminar los productos de desechos y líquidos acumulados. Acumulación de líquidos. Los riñones son responsables de regular el equilibrio de líquido en el cuerpo. Cuando no pueden hacerlo eficazmente, pueden haber acumulación de líquidos en los tejidos, lo que lleva a edema y a una presión arterial alta. Acidosis metabólicas. Cuando los riñones pueden eliminar adecuadamente los ácidos del cuerpo, pueden ocurrir acidosis metabólica, lo que puede ser peligrosa para la salud. Complicaciones graves de la enfermedad renal. En caso de enfermedad renal crónica avanzada, donde los síntomas se vuelven inmanejables y hay un deterioro significativo de la función renal, la hemodiálisis puede ser necesaria para mantener la vida. La siguiente. Es importante destacar que la decisión de iniciar la hemodiálisis se basa en la evaluación médica individual de cada paciente y en la gravedad de su condición. El equipo médico evaluará factores como los niveles de creatinina, urea, electrolitos, síntomas clínicos y otros resultados de prueba para determinar cuándo es necesario comenzar la hemodiálisis y cómo se llevará a cabo el tratamiento. La siguiente. Nefropatía asociada a sepsis. La nefropatía asociada a sepsis se define como una disminución de la función renal en pacientes con sepsis, caracterizada por un
aumento de la creatinina sérica y una disminución de la producción de orina. La nefropatía asociada a sepsis es una complicación común en pacientes con sepsis, afectando al 20 y 50% de los pacientes. La siguiente. La nefropatía asociada a sepsis o NAS se debe a una combinación de factores, incluyendo la hipoperfusión renal. La sepsis puede causar una disminución del flujo sanguíneo renal, lo que puede llevar a una disminución de la función renal. Se puede deber a una inflamación, ya que la sepsis causa una respuesta inflamatoria sistémica que afecta a los riñones y causa daño renal. Las toxinas bacterianas pueden causar daño renal directo. Los síntomas de la NAS pueden incluir oliguria, edema e hipertensión. La disminución en la producción de orina, la anuria es la falta de producción de orina. El diagnóstico de la NAS se basa en la evaluación de la función renal y la presencia de síntomas característicos. La siguiente. El tratamiento de la NAS se centra en la corrección de la causa subyacente y la gestión de los síntomas. Los tratamientos pueden incluir antibióticos para tratar la infección, fluidoterapia para corregir la hipovolemia y mejorar la perfusión renal, la diálisis en caso grave de NAS y los medicamentos para poder controlar la hipertensión y el edema. El pronóstico de la NAS es variable y depende de la gravedad de la sepsis y las respuestas al tratamiento. La NAS puede ser una complicación grave, potencialmente mortal. La siguiente. Complicaciones renales en enfermedades sistémicas. Vasculitis y su afectación renal. La vasculitis es una enfermedad caracterizada por infiltrado inflamatorio leucocitario en la pared de los vasos con daños en las estructuras murales. Afectación renal de la vasculitis. La vasculitis de pequeño vaso produce afectación renal glomerular manifestada como glomerulonefritis, fauce inmune, necrotizante, focal con proliferación extracapilar, vasculitis de grandes y medianos vasos. Hay una afectación renal infrecuente con lesiones de arterias renales, hay estenosis, obstrucciones, degeneración aneurismática. Consecuencia de la afectación renal, hay hipertensión vasculorenal debido a lesiones de arterias renales, fenómenos isquémicos trombóticos debido a lesiones de arterias renales. La siguiente. Existen una variedad de vasculitis. Dentro de esas vasculitis aparecen la vasculitis de gran vaso, la vasculitis de mediano vaso, la vasculitis de pequeño vaso y vasculitis sin tamaño de vaso predominante. La siguiente. Otros tipos de enfermedades renales sistémicas es la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis descrita predominantemente en niños, que implica arterias medianas y pequeñas, se acompaña de afectación ganglionar y mucocutánea, pudiendo verse asimismo lesionadas las arterias coronarias. Se han descrito muy pocos casos en adultos, siendo la afectación renal excepcional.
La poliangiitis microscópica, PAM, es una vasculitis necrotizante que afecta primariamente a capilares, vénulas y arteriolas. También pueden afectarse arterias de pequeños y medianos vasos. Es más frecuente en personas ancianas, aunque se han descrito en todas las edades, estando igualmente afectados ambos sexos. La siguiente. La vasculitis ante C1Q es una frecuente vasculitis asociada con urticaria e hipocomplementaria. Se pueden observar manifestaciones articulares, pulmonares, oculares y renales. La afectación renal se caracteriza por hematuria y un grado variable de proteinuria e insuficiencia renal, habiéndose descrito muy diferentes patrones histológicos: glomerulonefritis proliferativa, vasculitis necrotizante, proliferación extracapilar, glomerulonefritis membranoproliferativa e incluso nefritis túbulo-intersticial. La siguiente. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de etiología desconocida que se caracteriza por la presencia de granulomas no gaseificantes en los órganos afectados. Las manifestaciones clínicas: afectación pulmonar en un 90%, adenopatías iliares bilaterales, opacidades reticulares pulmonares, manifestaciones cutáneas, articulares y oculares. Las manifestaciones renales: aparece hipercalcemia e hipercalciuria, nefritis túbulo-intersticial, granulomatosa o no granulomatosa, afectación glomerular, uropatía obstructiva. El tratamiento es con corticosteroides inmunosupresores como la azitioprina y la micofenolato. La siguiente. Síndrome antifosfolípido, SAF, es una enfermedad sistémica autoinmune definida por eventos trombóticos y o obstétricos en pacientes con anticuerpo antifosfolípido de forma persistente. Las manifestaciones clínicas son las trombosis venosas y arteriales, eventos obstétricos, cardiopatías valvulares, úlceras vasculares, nefropatías asociadas este, a los anticuerpos antifosfolípidos. Las manifestaciones renales: aparecen lesiones vasculares como trombosis de arterias y venas renales, nefropatías asociadas al anti-PL, microangiopatía trombótica, lesiones proliferativas glomerulares, fibrosis de vasos intrarrenales. El tratamiento es con anticoagulación, antagonistas de la vitamina K, corticosteroides, inmunosupresores. La siguiente. Esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo. Hay un depósito excesivo de proteína de la matriz extracelular y alteración de la microcirculación. Afecta principalmente la piel, el aparato digestivo, el riñón
y el pulmón y el corazón. Es más frecuente en mujeres, hay una relación de 3:1, y el inicio de la enfermedad es a cualquier edad con predominio de la quinta década. Los pacientes afroamericanos, su debut más temprano y el fenotipo es más grave. La afectación renal en alrededor del 45% de los pacientes es un indicador de mal pronóstico, silente en muchos casos. Síntomas y signos: proteinuria sin alcanzar rango nefrótico, microhematuria, hipertensión arterial, disminución del filtrado glomerular, factores asociados, fármacos utilizados en el tratamiento como los AINES, los diuréticos, la ciclosporina, las penicilaminas, superposición con otras conectivopatías, hipovolemia, mala absorción, hipertensión arterial. La siguiente. Complicaciones metabólicas y endocrinas en pacientes críticos: hiperglucemia e hipoglucemia. La siguiente. La hiperglucemia es uno de los problemas más frecuentes que presenta el paciente crítico. Se han llegado a datar cifras de glucemia de hasta 500 miligramos por decilitros en pacientes críticos no diabéticos. Esta hiperglucemia típica del paciente crítico se conoce como hiperglucemia de estrés, diabetes del estrés o diabetes por lesión aguda, y se desarrolla como respuesta metabólica a una agresión previa del organismo. Este incremento de azúcar en sangre es directamente proporcional a un peor pronóstico de un paciente en estado crítico. La siguiente. Las causas de la hiperglucemia de estrés: lesiones agudas, dolor, cirugía, traumatismo, sepsis, hipoxia, quemaduras, estrés psíquico, alteraciones vasculares, medicamentos como las soluciones glucosadas, los glucocorticoides, la catecolaminas. La definición de hiperglucemia de estrés: se dice que son valores de glucosa en sangre iguales o superiores a 126 miligramos por decilitros en ayuna o a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, sin antecedentes de diabetes mellitus, o valor superior a 140 miligramos por decilitros. La siguiente. Las causas: la activación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aumento de hormona contrarreguladora de la insulina como el cortisol, el glucagón, la hormona del crecimiento, la catecolamina, etc. Inhibición del transportador de glucosa dependiendo de la insulina en tejidos periféricos. Los efectos: aumento de la glucogenia y la glucogenosis en el hígado, incremento en la relación glucagón-insulina, aumento en la resistencia periférica a la insulina, perduración de la hiperglucemia debido a la interferencia de la catecolamina en el proceso. Duración: la respuesta glucogenolítica es de duración reducida, unas 36 horas como máximo desde el estímulo estresante. La siguiente. Estudios de prevalencia de hiperglucemias en la UCI en el año 2004.
El 1,60% de los pacientes ingresados en UCI mostraron valores de glucemia superiores a 110 miligramos por decilitro. 2,38% de los pacientes mostraron valores de glucemia superiores a 150 miligramos por decilitro y 3,23% de los pacientes mostraron valores de glucemia superiores a 200 miligramos por decilitro. Un estudio de Van de Berge sobre el control de glucemia en la UCI en el 2001 se instauró un control estricto de la glucemia entre 80 y 110 miligramos por decilitro. Se redujo la mortalidad del paciente crítico un 42%. Las consecuencias de la hiperglucemia por estrés: perduración de la hiperglucemia debido a la interferencia de la catecolamina, aumento de la secreción de insulina y la inhibición de la secreción de glucagón en condiciones fisiológicas, alteraciones del metabolismo glucídico en condiciones de inflamación sistémica. La siguiente. Las consecuencias de la hiperglucemia mantenida: anormalidad del flujo sanguíneo, hay un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber alteraciones electrolíticas, un incremento de la isquemia cerebral, aumento del tiempo de cicatrización de herida, riesgo de sepsis, empeoramiento del pronóstico general del paciente. Cuidados enfermeros para el paciente crítico con hipoglucemia, controles de glucemia, la administración de insulina mediante bomba de infusión continua, ajuste de la bomba de infusión continua de insulina según los valores de la glucemia del paciente, suspensión y activación de la bomba de infusión continua de insulina según sea necesario, vigilancia exhaustiva para detectar signos de hipoglucemia en pacientes que no pueden expresar síntomas. La siguiente. Hipoglucemia. Se define como el síndrome clínico que aparece en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glucosa en sangre se sitúan por debajo de 50 miligramos por decilitro. En ocasiones pueden aparecer síntomas hipoglucémicos con niveles de glucosa normales. Esto ocurre cuando la disminución de los niveles tiene lugar de forma brusca. La siguiente. Los síntomas debido a la descarga de adrenalina puede ser ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad muscular, temblor, sudoración intensa y sensación de hambre. Debido al déficit de glucosa en el sistema nervioso central, dolor de cabeza, lentitud, dificultad para hablar, alteración del comportamiento con irritabilidad, agresividad, confusión, somnolencia, visión doble, negativismo, psicosis e incluso crisis convulsivas. La siguiente. Los factores de riesgo para la hipoglucemia en la UCI: la sepsis, la diabetes mellitus, severidad de la enfermedad crítica, injuria renal o disfunción hepática, requerimiento de drogas vasoactivas, suspensión de la terapia nutricional durante la infusión de insulina, tratamiento intensivo con insulina. Consecuencia de la hipoglucemia: va a haber un aumento de la mortalidad, va a haber un aumento de la estancia en UTI y riesgo de muerte. La siguiente. Fin de la clase.
¿Me Muy bien, escucha? Graciela. Ah, no Sí, sé aquí si alguien estamos. quiere compartir alguna experiencia desde su lugar de trabajo, cómo manejan al paciente renal y esas cosas, o no sé. Si eh, alguien tiene alguna consulta, alguna duda, si alguien también trabaja en hemodiálisis. Ahí María Eva dice, excelente, Lick, muchas gracias, muy clara. Si alguien no tiene micrófono y quiere compartir alguna duda o una consulta en el chat, les leemos. Buen día, Lick. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante, muy linda, muy enriquecedora la clase. Este, bueno, por mi parte, la verdad quería aportar un poquito a los colegas la importancia lo importante que me parece que es el hecho de entender que en el paciente crítico, que generalmente, bueno, los que están en instabilidad hemodinámica y el uso de vasopresores, lo importante que es poder, con el laboratorio, eh, con el respirador también, ir disminuyendo progresivamente estas drogas vasopresoras, porque muchas veces son las que ponen al paciente en este fallo renal, este, porque hay que entender que el vasopresor quita mucho riego sanguíneo al riñón. Entonces, el enfermero, que es el que está encargado directamente de, de estabilizar al paciente, entender que tiene que ir disminuyendo en la medida de lo posible el vasopresor y no dejarlo en continuo y tratar de ir disminuyéndolo, porque son lo que acercan generalmente mucho más al paciente al fallo renal. Bien, muy bien, excelente. Es cierto eso, porque a veces tenemos pacientes que, eh, consecuencia, bueno, sabemos que los pacientes que están en terapia intensiva tienen un estado hemodinámico, su salud es muy dinámica y claramente a veces están con drogas vasopresoras, sedantes y demás, que hacen que por ahí el riñón falle con mayor frecuencia y obviamente el uso de drogas vasopresoras hace que complique más su situación. Claramente acá hay algo muy importante también que remarcar, que eh, la función del enfermero, sobre todo en la terapia intensiva, es crucial porque el enfermero es el que está al lado del paciente y se va a dar cuenta en todo momento y obviamente por medio de la valoración se va a dar cuenta en qué momento es el adecuado para empezar a hacer este destete de las drogas vasopresoras, claramente siempre acompañado del médico o sugiriéndole al médico que es tal vez el momento de empezar a hacer la disminución gradual. Pero para poder hacerlo eso, claramente nosotros como enfermeros tenemos que estar muy atentos a las situaciones que se van dando y el momento exacto o el momento justo para empezar a hacer eso siempre en beneficio del paciente, claramente. Hacemos todo eso para poder beneficiar el estado de salud del paciente y poder recuperarlo más rápidamente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien vio en su terapia dializar pacientes? Tal vez no dializan, pero sí ven que van y dializan. O tienen algún familiar dializando también. Puede ser eso también, o algún conocido, algún amigo. El 13 de marzo fue el Día Mundial del Riñón, fue, doctora, que era una fecha especial para poder concientizar y hacerse control acerca de la función renal. Exactamente. En muchos lugares se hicieron muchas charlas para poder concientizar y que puedan asistir a qué sé yo, al hospital o a la salita a ver si se hacen un control porque es un pinchazo, es cierto, se tienen que tomar una muestra de sangre y bueno, y medirse
la urea y la creatinina. Eh, no es algo tan complicado, es algo fácil que se puede hacer. Y no sé por qué será que no es una rutina cuando uno va a su médico clínico, te piden hemograma, te piden todos los laboratorios, pero una función renal casi nunca piden. Y bueno, si nadie tiene ninguna consulta, si alguien quiere compartir algo más, Hola, Decino, Liz. Adriana. un poquito parece que chicos, ¿no? Yo quería agregar también el cuidado en que hay antibióticos como la vancomicina, que también es nefrotóxica, tener más cuidado con nuestros pacientes renales y La la vancomicina, administración la amicacina y la gentamicina también son nefrotóxicas. son nefrotóxicas y tener especial cuidado en pacientes renales con estos antibióticos que a veces se tiene que usar. Eso también es criterio médico, pero cuidados con las diluciones y em, los miligramos que a veces el médico lo indica sin tener en cuenta y por ahí nosotros podemos aportarle o recordarle que nuestro paciente es renal, eh, y también con los pacientes diabéticos que tienen una propensión a ser pacientes renales en el futuro o ya agregada a una enfermedad renal con la diabetes. Eso. En la terapia del campaña hemos tenido varios pacientes renales que se hemodializaban, si bien Fresenius es la empresa que realiza las diálisis, estamos presentes siempre y en cuanto también a los vasopresores, siempre monitorizando toda el ciclo de diálisis y ir disminuyendo sí, los vasopresores, como decía el compañero. ¿Te acordás cómo administraban la vancomicina? Eh, Vancomicina se administra en 250 de destroza y a veces en pacientes renales por el tema de los líquidos era un poquito menos. Eso también se Sí, le con 100 consultaba, mililitros más o 100 mililitros, sí. menos. Eh, Sí. ¿Y la Bien, gentamina y la amicacina administraban? muy rara vez teníamos pacientes era más que nada el uso de vancomicina. Sí, Vancomicina es lo más sí, común, muy sí. rara vez Bueno, genta y generalmente cuando se administra gentamicina o amicacina, también se debe diluir. diluida, sí. Se utiliza el mismo sistema que el de la vancomicina, con la diferencia de que la vancomicina se pasa mucho más lenta por la reacción que le puede Claro. provocar al paciente, y la gentamicina por ahí podés pasar un poquito más rápido, no Ujú, pasa nada. sí. Sí, es cierto Licenciada, eso que buen dice, día, perdón. disculpe. No tengo cámara, por eso no prendo, siempre me gusta por ahí que me vean, pero en esta oportunidad no sé qué toqué, pero algo hice y no puedo abrir. Pero yo trabajo en una institución donde tenemos una terapia intensiva de 4 camas, ¿no? No son muy comunes muy habituales, digamos, la atención de pacientes renales, pero sí por ahí, eh, previos al tratamiento de diálisis, ¿no? Lo que sí nos provoca muchas veces es ansiedad, es lo que tiene que ver con la cateterización del paciente que comenzó a dializar, porque es como que tenemos un miedo terrible de no meter la pata, de no hacer daño, de no lastimar. Entonces, por ahí sí nos puede resumir cuáles deberían ser los cuidados que tenemos que tener específicos del acceso vascular, ya sea una fístula, un catéter o un injerto, porque más que nada para evitar, ¿no?, infecciones y complicaciones. Y también, si nos puede indicar cuáles serían las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta respecto al acceso vascular cuando podría estar fallando, por ejemplo.
Ujú. Bueno, con respecto al catéter venoso central, lo primero que hay que hacer es siempre manipular con técnicas estériles, porque es un proceso, un procedimiento eh, limpio, digamos, y el paciente tiene tendencia a infectarse, sobre todo si está en una terapia intensiva, el riesgo es mucho mayor. Entonces, siempre manipular con técnica estéril, por ahí para vos sacarle la cinta y la gasa que está cubriendo el catéter, podés usar guantes comunes, pero una vez que vas a curar el catéter, tiene que ser todo estéril, guante estéril, gasa estéril, y lo importante acá siempre es controlar el sangrado pericatéter. Y la curación, ya te digo, nosotros acá lo hacemos con solución fisiológica, porque, como dije anteriormente, desde el cardiológico nos habían mandado instrucciones para que se haga con amuchina o con solución fisiológica, porque el Pervinox y el alcohol resecaba el material con el que está hecho el catéter y se rompían los catéteres. Y una vez que hace la desinfección de tu catéter, le volvés a cubrir con la gasa. Nosotros usamos parches, acá parches transparentes, que eso nos facilita a nosotros ver si es el estado con el que viene ese catéter, si está limpio, si está sucio. Bueno, ya, si está limpio se le deja con el mismo parche, porque la idea del parche es no manipular este, las veces que viene a diálisis el paciente. Nosotros le cambiamos una vez por semana justamente para evitar infecciones en ese catéter. En las terapias, no sé, yo supongo que deberán usar solamente gasa. Entonces, si el catéter está con sangre, tenés que curar y tenés que... yo creo que se cura exactamente igual como cuando curas una vía central, pero yo no sé por qué todos los enfermeros cuando tienen un paciente renal en su servicio, no hablo solamente de la terapia, también hablo de pacientes que se internan en una internación común, a veces están con el catéter manchado con sangre y ellos tienen miedo de hacerle la curación, y no hay que tener miedo, hay que ser cuidadoso. Al retirar la cinta, evitar de no estirar el catéter porque le puede provocar dolor al paciente, o porque por ahí puede estar sin punto ese catéter y cuando estiras la cinta podés sacar el catéter del lugar, pero todo con cuidado se puede hacer. Y una vez que haces la curación del sitio de inserción del catéter, le cubrís con la gasa y le volvés a fijar con la cinta. Y en la otra pregunta que me hiciste con respecto a los accesos vasculares, dependiendo si el paciente tiene una fístula o tiene una prótesis, muchas veces cuando la fístula empieza a taparse, el paciente siente dolor y otras veces no siente ningún dolor. El técnico se da cuenta cuando va a punzar al paciente que esa fístula se está tapando, o ya sea porque el flujo con el que normalmente dializaba ese paciente, que nosotros en diálisis siempre tratamos de que el paciente dialice con 350 o 400 de bomba, y si un día aparece el paciente y sos la que siempre estás punzando a ese paciente, punzás, no tuviste ninguna complicación, y resulta que cuando le conectas al paciente a la máquina, la bomba solamente llega hasta 200, 250, es un indicador de que esa fístula está obstruida en algún lugar. Muchas veces esa obstrucción por ahí es leve, entonces se resuelve mandándole al paciente a la casa que haga mucha gimnasia con el brazo, y la próxima cuando viene por ahí está resuelto, y otras veces no. La resolución es quirúrgica. Para eso el médico de guardia le va a indicar que se haga un estudio, este,
un estudio de la vena y de la arteria para poder determinar exactamente dónde está obstruida esa vena o la arteria del paciente. ¿Con un Doppler se puede identificar eso, licenciada? Exactamente, un ecodoppler, no me salía la palabra ecodoppler venoso y arterial se le pide casi siempre cuando existen esos problemas con el paciente. Muchísimas No gracias, sé, muy clara y excelente. Gracias por evacuar esas dudas. no, por favor. Yo quería aportar también que en la terapia del campaña se sigue usando el Pervinox y alcohol para curar los catéteres tanto centrales como Quinton. Em, En el tiempo que yo estuve no ha habido problemas, digamos, con los catéteres, quizás porque el tiempo de permanencia es más corto que un paciente eh, dializando trisemanal por más tiempo que los pacientes que han estado ahí. Y ahora yo estoy en una clínica hemato-oncológica en Neuquén y también tenemos pacientes renales y acá se cura con clorexidina al 1% y agua destilada. Y se usan Ah, también los mira que, parches, tienen la ajá, clorexidina al 1% y bueno, agua destilada en ampollitas estériles. Y también toda la ah, técnica es estéril. Y el sí, parche que sí. usan acá es GHC, creo que es como el central, pero tiene un parchecito con gel impregnado en clorexidina, que bueno, ese también como Ah, la eh, pucha. Ustedes ayuda. ya son red top, nada que ver a nuestros particitos. Nosotros tenemos acá solamente el que es El transparente y transparente, listo, ¿ya? sí. Sí. Se usan en este Y caso de pacientes si que ustedes tienen. tienen si ustedes tienen un catéter por ahí que está funcionando mal, que colapsa y esas cosas porque están obstruidos, ¿qué utilizan? Por el momento, yo estoy hace una semana nomás acá, así que estoy bastante nueva en la clínica, pero justo ayer tuve un Ah, paciente que tuve que habilitar el catéter porque en esta clínica solamente los enfermeros utilizan, manejan los catéteres, cualquier catéter de acceso venoso. El técnico no lo habilita, lo habilitamos nosotros junto con el técnico. Y así es porque como son pacientes oncológicos, se intenta que solo enfermería de la clínica los ¿dónde manipule. me decís que estás trabajando? En Clínica Conciencia es hemato-oncológica en Neuquén. Ah, de De Neuquén, sos. Neuquén. Sí, No. me vine para acá, soy de Corrientes. Sos de Em, acá. sí, sí. Mm. Bueno, y ayer Los, justamente, los correntinos estamos desparramados por todos lados, ¿eh? sí, De una punta a la otra de la Argentina estamos. así Qué es. lindo, qué lindo. Sí, es una experiencia nueva porque nunca he trabajado con pacientes oncológicos, pero hasta ahora lo que he visto me ha gustado. Y justamente ayer habilité el catéter de un paciente y coincidiendo las ramas, azul con azul, rojo con rojo, y después el técnico me Sí. llamó a los 15 minutos de que no tenía buen flujo y me Ajá, pidió intercambiar las ramas. sí, sí, sí. Y por lo que me dijo el técnico es que muchas veces usan el que mejor anda para sacar, pero no he entendido muy bien también el por qué. No sabía Se tampoco que usa se podían invertido, digamos, se usa invertido. invertidas las Sería eso. ramas. Sí, Sí, claro, porque a mayor flujo es mejor la diálisis. para Entonces, si tu retirar. rama arterial no tiene flujo y tu rama Mm, venosa sí tenía buen flujo, entonces tenés que invertir para que tu diálisis sea de mejor calidad. mm, claro, Está re bien, muy sí, bien. sí, sí. Otra O cosa sea que que vos estás también, cumpliendo doble función, sos enfermera oncológica y ahora sos técnica también de hemodiálisis, porque si miti sos miti. la única que podés conectar a un paciente renal por toda la patología y todas las complicaciones que va a tener tu paciente, Ujú, vas a terminar cumpliendo las dos funciones,
Y, Después ya te vas a poder ¿cómo es? Desempeñar como técnica en hemodiálisis y en otro servicio, quizás. el mes pasado terminé una diplomatura en nefro, sin prácticas, Ujú. pero la idea sí es ir avanzando por ese lado, y ir eh, teniendo experiencia en el paciente en diálisis. Exactamente. Bueno, ahora vas a empezar a aplicar eso que para vos era algo tan imposible, porque la teoría Ujú. no es lo mismo que la práctica. Vos No. mientras estás estudiando y vas leyendo, muchas veces te cuesta comprender que la tubuladura arterial, que la bomba, que la infusión de heparina, que el filtro, todas esas cosas cuesta Ujú. entender cuando es teórico. Pero una vez que vas a la práctica y volcás todos tus conocimientos a eso que tenés enfrente tuyo, es totalmente distinto, sobre todo si te gusta, es mucho más fácil aplicar. Pero ahora si vos estudiaste, porque vas a tener un papelito para tu currículum, bueno, no te gustó lo que hiciste, te vas a ir a la práctica y no vas a poder aplicarlo porque es algo que no te gusta. Pero en Claro. este caso, evidentemente, a vos te gusta porque te empezaste Sí, y te va bien. en Y eso que la, recién comenzaste. cuando estaba en la terapia de campaña me llamaba mucho la atención los pacientes renales Ujú. y la diálisis y todo eso, y bueno, justo apareció una diplomatura, la empecé, y después apareció esta diplomatura y dije, bueno, se pueden combinar ¿Esa todas, así diplomatura que hiciste acá en Corrientes? no, ¿Acá en esta es Corrientes? la hice online en la Universidad Ah, del... Sí, porque no había porque acá en la visto, UNE también hubo una diplomatura de nefro. y no había llegado al corte, a esa, Ah, de la NF. Sí, no había llegado a esa y bueno, hice online la otra. Eh, bueno, Así que bueno, esa es la idea, ir por ese camino. Después bueno, muy bien, muy bien. Fuiste lejos, Adriana. me vine para acá huyendo del calor. Está bien, está bien. Bueno, Sí. no sé si alguien más quiere aportar algo, contarnos algo más. Ahí hay uno que tiene todo el número que no sabemos quién es. Si me permitís, Lili, recordarles que si les surge, nosotros subiremos el video de la clase después al aula virtual, y viendo el video por ahí si les surge alguna duda o bien quieren hacer algún aporte, pueden hacerlo a través del foro de consulta permanente que tenemos en nuestra aula virtual. ¿Sí? Solo recordarles eso. Bien. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo, decir algo, contarnos algo. Muy sábado para hablar. Ahí en el chat escribe Soledad y dice, excelente link, yo trabajo en la UTI del Hospital de Campaña y todos los días los pacientes críticos se dializan y esta clase me ayuda a entender muchas cosas. Genial, Soledad, buenísimo, nos alegramos mucho. Eh, el licenciado Jonathan González también envió ahí a través del chat el link de asistencia, así que por favor no se olviden de completar. Bien. Tampoco se olviden que el bloque todavía no termina. Quedan dos clases más y el bloque termina con una actividad. Y recuerden que cada bloque tiene una actividad. Es importante que lo hagan para poder alcanzar el porcentaje, también para luego poder obtener la certificación de la diplomatura. Y eso también es importante que lo vayan haciendo en la medida que se van habilitando los bloques, porque después los bloques se cierran. Si bien hemos considerado en algunas oportunidades abrir todos los bloques para que todos pudieran ponerse al día, claramente después va a llegar un momento que eso ya no se va a poder hacer porque vamos a estar terminando la cursada, así que tengan en cuenta esa cuestión de ir tratando de hacer todas las actividades, que si bien no son actividades muy complejas, pero sí son necesarias que la hagan. Muchas Bien. gracias, Lili, por la aclaración y recordarnos. Yo estoy bastante atrasada en mis actividades, pero ya me voy a poner al día. Fue difícil el verano.
Pero muchas gracias por recordarnos y alentarnos a trabajar en eso. No, por favor, placer. Yo creo que todos estamos así, María Eva. Eh, Fue un vertiginoso inicio de ciclo. De igual manera, nosotros en términos de tiempo no tenemos problemas si por ahí tenemos que extender un poquito la fecha de entrega. Lo que sí, que Lili lo dijo muy bien, va a haber un tiempo en el que ya no lo vamos a poder hacer por una necesidad de cerrar el ciclo, ¿sí? Por eso, si alguien tiene algún inconveniente con la entrega de los trabajos, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros, eh, y lo conversamos, no hay problema, ¿sí? Pero necesitamos que los trabajos lo hagan, digamos, ¿sí? Bien. Y si no hay más dudas, ¿sí? Le agradecemos mucho a la licenciada Graciela Cabral por su clase, eh, y le agradecemos también la predisposición porque como dijo Lili al inicio, y no estaban todos, eh, tuvimos un cambio en la planificación de los temas y en el docente de los temas, y la licenciada Cabral accedió muy gentilmente a acompañarnos en esta clase. Así que le agradecemos mucho a la licenciada Cabral y a ustedes por acompañarnos, y nos estaremos contactando a través del aula virtual. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que fue un placer y nos estamos viendo. Así es, Posible. Graciela. Gracias a vos. Chao. Y al Chau, chau. resto, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana y un reparador descanso. Muchas gracias igualmente para todos. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias.